hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. En el estudio pasado estuvimos hablando un poco sobre el hombre y sobre la naturaleza del pecado. En este estudio vamos a seguir con el mismo pensamiento, pero vamos también a agregar ciertas enseñanzas que son muy importantes para la vida cristiana y también para aclarar ciertos asuntos sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Y comenzamos diciendo, como dice la Escritura, le voy a titular a este mensaje: el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, y vamos a leer la poderosa palabra de Dios que dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley, y la fe del creyente en Cristo y en lo que Él realizó en la cruz le garantiza al creyente la justicia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hay algunos que dicen: hermano Calixto, ¿esto significa que ahora en Cristo puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Puedo violar la ley de Dios? ¿Puedo pecar? ¿Puedo vivir en el mundo como yo quiera? No. Esto significa que ahora usted puede servir a Dios libremente, sin barreras que lo impidan acercarse a Él. Esto significa que Dios lo declaró justo a usted por creer en Jesucristo y no por medio de leyes, no por medio de la ley de Moisés, ni por leyes inventadas por los hombres, ni por leyes, ni por ritos, ni por reglamentos inventados por la iglesia del Señor. Sí, porque en la iglesia se inventan cada leyes que no las encuentra en la Biblia. Hermanos, pensar que podemos seguir pecando estando salvos en la gracia es una señal que usted no ha nacido de nuevo. Usted debe arrepentirse, usted debe reconciliarse con Dios, usted debe nacer de nuevo. Si usted piensa así, que usted desea revolcarse en el pecado, en el mundo, usted entonces no ha nacido de nuevo. Y la respuesta a esta pregunta se las va a dar el mismo apóstol Pedro. Él dice: para todos aquellos cristianos que piensan así o que piensan regresar al mundo, Él dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el fango. Segunda de Pedro 2:22. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces dice de una manera enérgica: en ninguna manera. Queridos hermanos, si creemos que podemos seguir pecando,
entonces no entendemos la gracia. La gracia de Dios no es para vivir en pecado. La gracia nos da libertad para vivir para Dios. La gracia no nos da la libertad de pecar. La gracia de Dios nos libera de toda atadura del señorío de la naturaleza de pecado que quiere dominar a todos los hombres. La gracia nos libera de toda fuerza diabólica para que podamos vivir en santidad. La gracia nos da libertad para vivir una vida santa, justa y equilibrada. Sí, porque hay muchos creyentes que mental y espiritualmente están desequilibrados totalmente. La gracia en ninguna manera nos da licencia para pecar como algunos piensan. Todo verdadero creyente aborrece el pecado. Por eso la idea de practicar el pecado estando en la gracia es un deseo diabólico y detestable. Es un pensamiento aberrante y desequilibrado. Es una blasfemia a la gran obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, un verdadero creyente va a detestar el pecado. Un verdadero creyente ama la justicia y la rectitud. Tenga mucho cuidado con los mensajes y enseñanzas modernos porque matan. Yo conocí a un ministro que decía para justificar el pecado, él decía desde los púlpitos para justificar todas las metidas de pata que hacía, todas las burradas que hacía. Él decía, todo me es lícito. La Biblia dice que todo me es lícito. Pero no. Todo lo bueno es lícito. Pero el pecado no es lícito para nadie. Cuando Pablo empleó esta frase se estaba refiriendo a los alimentos, no al pecado. Bueno, esto es un tema, esto es un asunto que no quiero tratar ahora, que esto es para otro estudio. Pero todo me es lícito para servir a Dios, no para estar viviendo en el pecado. Miren, hermanos, los mensajes modernos de superación personal, de libertad, de superación financiera y bienestar, no son malos, son buenos. La educación financiera, la educación para mejorarnos como personas son muy beneficiosos. Yo no estoy hablando en contra de eso. Entonces, ¿dónde es que está el problema? El problema está cuando queremos utilizar a Dios para lograr nuestras avaricias internas, nuestros apetitos malos e impíos. El problema está cuando queremos utilizar las Escrituras para manipular a Dios o a la iglesia. ¿Saben ustedes lo que significa cabildeo? Cabildeo o cabildero, como le llaman a esta gente, estos políticos. Esto es un término político para aquellas personas que se dedican a meter presión, a manipular y a controlar. Es un término que se utiliza para lograr beneficios para las empresas millonarias que los contratan. Y muchas de las metas que logran son contra las personas a favor de las empresas, para hacer más dinero, para lograr ciertas cosas. Y yo creo personalmente que un gran porcentaje de los ministros modernos están haciendo la misma función. En vez de ayudar a la iglesia,
la están explotando y la están saqueando, la están exprimiendo para sus propios objetivos, para sus beneficios egoístas, internos y corruptos. Eso es lo que yo creo. En una ocasión, un pastor visitó la iglesia donde yo asistía. Y él estaba enseñando sobre la sabiduría. Y cuando terminó el mensaje, dijo: ¿quién desea sabiduría de parte de Dios como la de Salomón? Entonces todos los hermanitos, oyendo eso, dijeron: yo. Entonces el ministro dijo: Dios me dijo antes de comenzar el tema que con una ofrenda de $1000 les va a dar la sabiduría de Salomón. ¡Qué barbaridad, hermanos! Yo no tengo que ser un profeta para discernir que esto es una blasfemia contra el cuerpo de Jesucristo. Yo no tengo que tener el don de discernimiento para saber que esto es un falso profeta. ¿Saben ustedes cómo yo le llamo a este predicador? Este predicador es un delincuente, es un mentiroso y es un falso profeta. Y lo deben meter preso por ladrón y manipulador. Yo les voy a enseñar lo que realmente nos enseña la Biblia para obtener la sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Miren, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo le voy a enseñar a usted algo importante aquí. 2 de Timoteo, capítulo 3. Creo que se halla en el versículo 14. Aquí en el 15. Entonces Pablo aquí está aconsejando a Timoteo y también a la iglesia, pero le dice aquí especialmente a Timoteo: pero persiste, en el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le dice algo aquí muy revelador en el versículo 15. Y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y miren la frase final, que está poderosa: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero que nada, estudiar y conocer las escrituras nos pueden hacer sabios, sea quien sea. Segundo, Santiago, capítulo 1. Mire qué poderoso está esto. Versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una afirmación: sin reproche. Usted piensa que usted tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar y no le va a decir que no. Miren, yo he orado a Dios para que me dé sabiduría para dominar totalmente el evangelio de la gracia. Le he orado para que me otorgue sabiduría para vivir para Él sabiamente. He orado tantas cosas para ser un ministro aprobado que no tenga de qué avergonzarse. Para yo no tener de qué avergonzarme delante de Él ni delante de los hombres. ¿Y saben qué? Que diariamente Dios me da más y más. Y en una ocasión el Espíritu Santo me dijo: aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que he estado haciendo.
Y les digo algo, desde que estoy estudiando el Evangelio de Jesucristo y a la persona de Jesucristo, creo que sobre Jesús estaremos aprendiendo por toda la eternidad. Porque Jesús es la eternidad. ¿Y cómo podremos aprender todo de la eternidad? Es imposible. Todos los días un poquito más y una revelación más. El Señor les concede a aquellos que solo le pidan, con tal de que pidan cosas correctas. Y un mejor conocimiento de la palabra de Dios es siempre la cosa correcta. Sabiduría para vivir sabiamente en esta vida es algo que a Dios le agrada. Y Dios se lo concederá inmediatamente a todos los que pidan. Usted quiere sabiduría en ciertas áreas, estudie y pídale a Dios que lo ayude y Dios lo ayudará. Usted no tiene que comprar la sabiduría y este predicador estaba vendiendo la sabiduría de Dios. Que en realidad Dios no le iba a dar ahí a nadie nada. Usted no tiene que comprar la sabiduría de Dios. Dios se la dará abundantemente y sin negárselo. Además, usted no necesita la sabiduría de Salomón. Usted necesita la sabiduría que Dios estima la correcta y necesaria para su vida individualmente. Si yo soy un ministro del Evangelio, necesito sabiduría para administrar los asuntos de Dios. Si soy un presidente de un país, necesito sabiduría para gobernar. Yo no necesito sabiduría para llegar a Marte, ni para la matemática, aunque Dios me lo puede dar si Él así lo desea. Pero yo lo que necesito es sabiduría para poder vivir para Dios y para vivir sabiamente en este mundo que está lleno de maldad y de pecado y de tropiezos por todos los lados. Ven, hermanos, no es fácil vivir en este mundo si usted no tiene sabiduría, porque usted puede caer fácilmente en trampas que le pueden desgraciar su vida y la vida de los demás. Miren, en mi trabajo secular, Dios me dio sabiduría para desempeñar mi trabajo y pienso yo que lo hago con mucha sabiduría. Además, si usted quiere sabiduría para poder vivir en este mundo santa y piadosamente, Dios se la va a dar e inmediatamente se la dará. Alabado sea su nombre. ¿Quiere sabiduría para ser un buen mecánico, doctor, abogado, electricista, empresario o escultor o que pueda manejar bien el mercado de valores? Pida y Dios le dará. Pero escuche bien esto porque esto no es automáticamente. Es muy importante que usted conozca los motivos por los cuales quiere esa sabiduría. Si es para que usted viva como un pavo real, les aseguro que Dios no les dará nada. La Biblia nos revela algo poderoso por el cual muchos no reciben nada. Porque hay muchos que piden, ay, yo no recibo nada. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Ve la palabrita esta palabrita le da el significado a todo. Desean solamente lo que les dará placer.
Y hay otra versión que creo que es la Nueva Versión Internacional que dice, no reciben porque quieren satisfacer sus propias torcidas pasiones. Aquí donde está el meollo de la situación. Miren, yo conocí a un hermano cristiano, muy querido hermano cristiano, que él le pedía a Dios todos los días el don de sanidad, pero nunca recibió el don. Y ya después de muchos años, este hermano maduró en la fe y un día dijo, verdaderamente Dios es sabio. Dios nunca me dio el don, porque Dios conocía la intención de mi corazón. Dios sabía que yo andaría como un pavo real ante toda la iglesia y ante todos los hombres. Dios sabía que yo me iba a creer algo que no era. Sabía que quería el don para impresionar. O sea, que es de suma importancia el estado de nuestros corazones. Usted cada vez que le va a pedir algo a Dios debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero el don? ¿Para qué quiero la sabiduría o cualquier otra cosa del Señor? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Miren, la Biblia dice en Mateo 7, de 7 al 11, esto es un versículo que todos se lo conocen. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, el que busca y halla, y al que llama se abrirá. Usted, querido hermano, no tiene que dar dinero para recibir sabiduría de Dios. Usted no tiene que comprar la sabiduría. Lo único que tiene que hacer es pedir. Y Dios le da la sabiduría a todos los que pidan. Entonces, viene a nuestra iglesia un predicador delincuente y enseña veneno y nadie, ni aun el pastor de la iglesia, corrige el asunto. ¿Sabe por qué? Porque tanto el predicador como el pastor creen en la misma cosa. No, hermanos. Todo esto hay que denunciarlo, como dice el dicho, al pan, pan y al vino, vino, y salga el sol por donde quiera salir. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dio a Salomón sabiduría? ¿Porque era precioso, lindo, porque era el hijo de David? No, porque reconoció que necesitaba sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y Dios, junto con la sabiduría, le concedió también riquezas, poder y gloria. Porque vio en la intención del corazón de Salomón. Vio que la obra era grande, vio que el pueblo era numeroso y dijo, Dios mío, necesito sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le gustó ese asunto. Además, muchas de estas enseñanzas modernas que no se ajustan a la Biblia salen de vasos que están minados de avaricia, maldad y pecado. Cuando el vaso tiene veneno, lo que enseñe, así sea santo, servirá de veneno. Es por esa razón que cuando los modernos vasos predican y enseñan mensajes motivadores, mensajes de prosperidad, en vez de servir de alimento nutritivo, se convierten en alimentos que matan, roban
y asesinan, porque el vaso tiene veneno y de la abundancia del corazón saldrán palabras con veneno. Gloria sea el nombre de Jesús. Miren que le estoy predicando la realidad de las cosas, sin tapujos, sin esconder nada, para que usted crezca como iglesia y ponga su fe exclusivamente en el Hijo de Dios y en la obra que Él realizó allí en la cruz. Alabado sea su nombre, que eso lo capacitará para ser un creyente poderoso. Alabado sea su nombre. En una ocasión, el evangelista Billy Graham fue a predicar a una ciudad que se llamaba Melbourne. Y en esa ciudad había muchas personas que se oponían a las predicaciones de la evangelista por diferentes razones. Pero hubo una persona muy en particular que escribió una carta al periódico de Melbourne, y en la carta decía las razones por las cuales él se oponía al evangelista. Y en la carta él dijo así: después de oír al doctor Billy Graham en vivo por televisión, por la radio, y haber leído algunos de sus escritos y reportes, yo me siento enfermo del corazón, estoy asqueado de tal religión. Porque este evangelista insiste que mi alma y que todos los demás en el mundo necesitamos salvación. Lo que quiera significar tal cosa, porque yo siento que, porque él dice que nosotros nos estamos revolcando en el fango del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre entonces, después de decir esto, dice, no, denme una religión práctica que me enseñe a ser caballeroso y tolerante. Denme una religión que reconoce que no hay barreras de color, de creencia, que respete la edad y que enseña a los niños el bien y no el mal. Y sigue agregando él y dice, si para salvar mi alma debo aceptar tal filosofía como recientemente oí del doctor Billy Graham, dice él, yo prefiero permanecer para siempre perdido. ¿Ven? Esta es la manera que piensa el mundo. Esta es la manera que piensa gran parte de la iglesia. No quieren estar ligados con ningún tipo de religión, ni de sacrificio, ni de escritura. Ellos solo quieren ser buenos ciudadanos, tranquilos, vivir la vida tranquilo y morirse y estar en la gloria después. Hermanos, así es como piensa la gran mayoría del mundo. Quieren una religión sin Dios, sin pecado. Esta es la religión moderna. Queremos ser buena gente, buenos empresarios, adinerados, etcétera, etcétera. Pero no le menciones que son pecadores y que necesitan ser salvos. Y es precisamente por estas actitudes mentales que los mensajes modernos están matando a la nueva generación. El nuevo dicho moderno ahora, o el nuevo dicho de la iglesia, que la iglesia ha adoptado del mundo, es empoderamiento. Y tenemos un montón de burros empoderándose en todo lo que otros burros les están diciendo. ¿Sabe cuál es el significado de empoderar? Según la Real Academia Española, empoderar significa dar
a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Y el único que realmente puede empoderar a un hombre, a una mujer, es el Espíritu Santo. Es Dios que hace el llamado. Alabado sea su nombre. Pero realmente ¿están empoderando a la iglesia de Cristo? Yo les hago una pregunta. ¿Realmente están empoderando a esta gente a la iglesia de Cristo? Sí, la están empoderando, pero en las cosas del mundo, en las costumbres del mundo, en las filosofías del mundo, en las elocuencias estúpidas modernas. No están edificando a nadie. ¿Saben por qué? Porque la gente se vuelve más altanera, más arrogante y más mundana. Hay mujeres que salen de estos cultos llenas de el empoderamiento, queriendo ser la cabeza del hogar, reemplazando a sus esposos. Y hay hombres que en vez de siervos de Dios se convierten en dictadores. Y ya quieren tener 3 y 4 mujeres y dicen que eso no es pecado. ¿Usted se sorprende de todo esto? Miren, de esta manera están haciéndole daño a la iglesia. Pero todo esto es un plan bien originado con el propósito de destruir a la iglesia. Estos mensajes y estudios de empoderamiento convierten a mujeres en hombres. O sea, dejan de ser femeninas, asumiendo roles que le pertenecen a los hombres. Y hay hombres que después de estos cultos adoptan actitudes que nadie los resiste, ni aun su familia. Si usted quiere estar seguro instruyendo a la iglesia, hágalo con el patrón ya establecido, la Biblia. De lo contrario, le estará haciendo mucho daño a la iglesia. Las ideas, los proyectos y las revelaciones modernas no edifican, más bien destruyen. Instruye a la gente con la palabra del Señor. En la iglesia a veces se hacen proyectos y cosas con los jóvenes que en vez de atraer los jóvenes, los involucran más en el mundo, en las costumbres del mundo. Los fariseos y los religiosos principales en los tiempos cuando Jesús predicaba, también enseñaban y predicaban de la Biblia. Pero el espíritu que estaba en ellos no era el de Dios, sino el del diablo. Fue por eso por lo que todas las palabras que hablaban no producían vida, sino muerte. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesita haber una buena relación con Jesucristo. Si no, sus palabras van a matar, van a destruir. Yo, hermanos, les digo a estas personas, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Este va a ser el tema de hoy. En el próximo tema, yo voy a entrar aún más serio en esta situación y les voy a enseñar por qué razón los mensajes modernos matan. ¿Por qué razón los mensajes de motivación que utilizan muchos pastores
están, en vez de edificando a la iglesia, ¿por qué la están matando? Le están robando la vida. Yo les voy a explicar sobre esto en el próximo tema. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.